Se aproximaba ya el final del año. El oscuro y férreo mes de noviembre había llegado a Takers Mill. En la calle mayor estaba teniendo lugar un extraño éxodo. El reverendo Lester Lowe observa lo que sucedía desde la puerta de la rectoría baptista. Había salido para recoger su correspondencia y había encontrado en el buzón 6 circulares y una única carta que mantenía en las manos mientras observaba la fila de camionetas polvorientas, Ford, Chevrolet e International Harvester, que abría camino para salir de la ciudad. Las nevadas se aproximaban, había dicho el hombre del tiempo, pero aquellos que se iban no eran gentes que abandonaran el pueblo antes de la llegada de las tormentas en busca de climas más cálidos. No, la gente no viaja hacia las doradas playas de Florida o California con cazadora de cuero, cartucheras y la escopeta al lado, con los perros en el asiento de atrás. Era el cuarto día de aquellos hombres, dirigidos por Hermel Zimmerman y su hermano Pete. Se habían puesto en marcha con perros y escopetas y una buena cantidad de cajas de 6 latas de cerveza. La expedición había empezado a salir a medida que se acercaba la luna llena. Había pasado la época de la caza menor y de la caza mayor también, pero seguía abierta la temporada de caza de los hombres lobo. Y la mayoría de aquellos hombres, tras la máscara de sus rostros severos y pretendidamente justos, se lo estaban pasando muy bien. Como el entrenador Coslow podría haber dicho: «Con toda la razón, maldita sea». Algunos de los hombres, el reverendo Lowe lo sabía, no hacían otra cosa que divertirse y armar jarana. Aquello les ofrecía una oportunidad de salir al bosque, beber cerveza, orinar en los barrancos, contar chistes sobre polacos, gabachos y negros y disparar a las ardillas y las cornejas. Son auténticos animales, pensó Lowe, y su mano fue inconscientemente al parche que llevaba sobre el ojo desde el mes de julio. Lo más seguro es que se maten entre ellos. Tienen suerte de que no les haya pasado todavía. El último de los vehículos se había perdido de vista ya. Al otro lado de la colina que daba su nombre a Takers Mill, haciendo sonar su claxon y los ladridos de los perros en la parte trasera de las camionetas. Sí, verdaderamente, algunos de los hombres solo iban en busca de jarana, pero otros, como Elmer y Pete Zimmerman, por ejemplo, estaban totalmente serios. Si esa criatura, hombre, bestia o lo que quiera que sea, sale de caza este mes, los perros le seguirán el rastro. Había oído decir Elmer en la barbería, apenas hacía 2 semanas. Y si ese hombre o animal no sale, es posible que haya salvado la vida. Al menos habremos salvado una vida, de hombre o de bestia. El reverendo había oído aquellas palabras, y sabía que aunque algunos de los hombres solo trataran de pasarlo bien, también hacía 12 o quizá 24 que se tomaban las cosas en serio. Pero no habían sido ellos los que contagiaron aquella extraña sensación nueva en el interior del cerebro del clérigo. La sensación de estar a punto de caer en una trampa. Las causas eran las notas, la más extensa de ellas con solo 2 frases, escrita con letra infantil y laboriosa, e incluso con alguna falta de ortografía. Bajó los ojos para mirar la carta que acababa de recibir con el correo del día, cuya dirección estaba escrita con aquella misma letra infantil y del mismo modo: Reverendo Lowe, Rectoría Baptista, Takers Mill, Maine, 04491. Se hizo más fuerte la sensación de estar atrapado, como él creía que debía sentirse un zorro al advertir que los perros lo habían encarcelado en un callejón sin salida. El momento del pánico en el que el zorro se daba la vuelta mostrando los dientes para enfrentarse y luchar con los perros que con toda seguridad acabarían por hacerlo pedazos. Cerró la puerta con firmeza, entró en el salón donde el viejo reloj del abuelo dejaba oír su tic-tac solemne, tomó asiento, dejó cuidadosamente las circulares religiosas que acababa de recibir sobre la mesa que la señora Miller solía brillantar 2 veces por semana y abrió la nueva carta. Como las otras, no llevaba saludo alguno, y como las otras, tampoco estaba firmada. En el centro de una hoja que había sido arrancada de un cuaderno escolar rayado podía leerse únicamente esta frase: ¿por qué no se suicida? El reverendo Lowe se llevó a la frente la mano, que le temblaba ligeramente. Con la otra mano arrugó la hoja que acababa de leer y la dejó sobre un gran cenicero de cristal que había sobre la mesa. Aunque el reverendo Lowe no fumaba, solía recibir a sus feligreses cuando acudían a hacerle alguna consulta, en aquel mismo salón, y algunos de ellos sí lo hacían. Tomó una caja de cerillas del bolsillo de su chaqueta de punto, su atuendo casual para el domingo por la tarde, y prendió fuego al papel, como había hecho con las otras notas, y lo contempló mientras ardía. Lowe había llegado a saber quién era realmente por 2 caminos distintos,
Como consecuencia de su pesadilla el mes de mayo, aquel sueño en el cual todo el mundo durante la celebración de la fiesta del domingo del viejo hogar se transformaba en hombres lobo, y el subsiguiente horrible descubrimiento del cadáver destripado de Clyde Corliss, había comenzado a darse cuenta de que había algo. En fin, algo en él no estaba del todo bien. No sabía expresarlo de otra forma. Algo malo, equivocado. Y sabía también que muchas mañanas, por lo corriente, durante el periodo de luna llena, se levantaba con la sensación de encontrarse sorprendentemente bien. En sorprendentemente buen estado, sorprendentemente bien fuerte. Esa sensación desaparecía a medida que la luna se iba reduciendo y volvía a aumentar de nuevo con la luna llena. Como consecuencia de su sueño y de la muerte de Corliss, se vio forzado a reconocer otras cosas que hasta entonces no había podido advertir. Sus ropas destrozadas y llenas de barro, arañazos y magullamientos cuyo origen ignoraba, pero que como nunca le dolían o causaban molestias, podían ser olvidados con gran facilidad. O simplemente dejar de pensar en ellos. Incluso había estado en condiciones de olvidar los restos de sangre que a veces encontró en sus manos y en sus labios. Después, el 5 de julio, la segunda etapa, para describirla con mayor sencillez, se había despertado con un solo ojo, lo mismo que con los arañazos y la pequeña heridas anteriores. Tampoco entonces sintió el menor dolor, solo el agujero, la cuenca vacía donde antes estuviera su ojo izquierdo. En ese momento, su conocimiento se hizo lo suficientemente lúcido para poder seguir negando la realidad. Él era el hombre lobo, él era la bestia. Durante los 3 últimos días había tenido sensaciones que le eran familiares, una gran inquietud, una impaciencia en cierto modo alegre, una euforia tensa en todo su cuerpo. Volvía, el cambio estaba a punto de llegar una vez más, de nuevo. Aquella noche la luna se alzaría en el cielo, plena, y los cazadores estarían fuera en el bosque, con sus perros. Bien, no le importaba, era inteligente, mucho más inteligente que ellos, más inteligente de lo que sus cazadores creían que podía ser la bestia. Hablaban de un hombre lobo, pero pensaban en él como si fuera un lobo y no en un hombre. Ellos iban con sus furgonetas y todoterrenos, pero él podía también conducir su pequeño coche, un Volare sedán. A últimas horas de la tarde se dirigía hacia Portland y pensó que se detendría en algún motel de las afueras de la ciudad. Y cuando llegara el cambio, no habría perros ni cazadores. No eran estos lo que le asustaban. ¿Por qué no se suicida? La primera nota le llegó a principios de mes. Decía simplemente: sé quién es usted. La segunda decía: si verdaderamente es usted un hombre de Dios, váyase de la ciudad, váyase a algún lugar donde pueda matar animales y no seres humanos. La tercera decía: termine ya. Eso era todo, solo termine ya. Y ahora, ¿por qué no se suicida? Porque no quiero hacerlo, pensó el reverendo Lowe con petulancia. Esto que me ocurre, lo que quiera que sea, es algo que yo no he pedido, que yo no he buscado. No he sido mordido por un lobo ni he recibido la maldición de un gitano. Es simplemente algo que me ha sucedido. Un día del último mes de noviembre estaba recogiendo unas flores para los floreros de la sacristía, en ese bonito cementerio de Sunshine Hill. Nunca antes había visto unas flores semejantes. Se marchitaron, murieron antes de que regresara al pueblo. Se volvieron negras todas ellas. Quizá fue entonces cuando todo comenzó. No hay razón para que esté seguro de ello, pero lo creo. Y no quiero suicidarme. Ellos son los animales, y no yo. ¿Quién escribirá estas notas? No lo sabía. El ataque de la bestia a Marty Coslow no había sido publicado en el semanario de Takes Mill, y el clérigo estaba orgulloso de su capacidad para no escuchar chismes ni maledicencias. Es decir, del mismo modo que Marty no supo de nada de Lowe hasta la noche de difuntos porque sus ambientes religiosos no tenían contactos entre sí, tampoco el reverendo Lowe sabía nada de Marty, y no podía recordar qué hacía cuando estaba convertido en hombre lobo, solo una especie de embriaguez parecida a la alcohólica, acompañada de una sensación de bienestar cuando terminaba el ciclo hasta el mes siguiente y la inquietud antes de la llegada de la nueva luna llena. Soy un siervo, soy un hombre de Dios al que sirvo, pensó. Se puso en pie y comenzó a pasear arriba y abajo por la habitación cada vez más deprisa. El reloj del abuelo repetía su tic-tac de modo solemne en el tranquilo salón. Soy un hombre de Dios y no quiero suicidarme. Estoy haciendo mucho bien aquí. Y si en alguna ocasión hago el mal, bueno, son muchos los hombres que lo hicieron antes que yo. El mal también sirve a la voluntad de Dios, como nos enseña el libro de Job. Sí, yo he sido maldito por una fuerza exterior. Dios me hará caer cuando Él crea llegado su momento. Todas las cosas están al servicio de la voluntad de Dios, pero ¿quién será?
¿Debo tratar de averiguarlo? ¿Quién fue atacado la noche del 4 de julio? ¿Cómo perdió la bestia su ojo? Quizá convendría silenciarlo, pero no este mes. Hagamos primero que los cazadores vuelvan a dejar sus perros en las perreras. Sí. Comenzó a andar deprisa, cada vez más deprisa, encorvado, y sin darse cuenta de que su barba, más bien rala, solo necesitaba afeitarse una vez cada 3 días, en los días normales del mes, claro está. Le había crecido espesa y fuerte y dura, y que su ojo castaño había adquirido una tonalidad más clara, casi amarillenta, que poco a poco iba adquiriendo con profundo color verde esmeralda y que acabaría de llegar cuando se hiciera de noche. Se iba encorvando cada vez más a medida que se paseaba y seguía hablando consigo mismo, pero sus palabras adquirían un tono más profundo, más bajo, y cada vez se parecía más a un rugido. Finalmente, la grisácea tarde de noviembre se fue oscureciendo, hasta adquirir una tonalidad más densa, y el reverendo se dirigió a la cocina, tomó las llaves de su automóvil que colgaban detrás de la puerta trasera de la casa y se encaminó al coche, ya casi corriendo. Se dirigió hacia Portland, conduciendo a toda velocidad, sonriendo, y no se detuvo cuando la primera nieve de la temporada empezó a caer arremolinada delante de las luces de sus faros. Los copos como bailarines desprendidos de un cielo férreo. Presentía a la luna en algún lugar del cielo, por encima de las nubes. Sentía su fuerza poderosa. Su pecho se dilató, estirando las costuras de su camisa blanca. Conectó la radio con una emisora que transmitía música rock and roll y se sintió realmente en forma. Magníficamente bien. Y lo que ocurrió más tarde, en esa misma noche, podría ser un juicio de Dios o una sangrienta burla de aquellos antiguos dioses a los que el hombre había adorado desde la seguridad de los círculos de piedra en las noches de plenilunio. Oh, todo aquello resultaba divertido, demasiado divertido, porque Lowe había recorrido todo el camino hacia Portland para transformarse allí en la bestia. Pero el hombre al que había acabado por degollar y destripar en aquella nueva noche de luna llena fue Mill Stronfaller, un hombre que residía en Takers Mill desde toda la vida. Y quizá Dios era justo, porque si había un verdadero tipo asqueroso en Takers Mill, era Mill Stronfaller. Había salido de su casa aquella noche como tantas otras noches, diciéndole a su sufrida y maltratada esposa, Donna Lee, que se iba de viaje de negocios. Pero su negocio era una chica de mala vida llamada Rita Tennyson, que le había contagiado un grave caso de herpes que él había transmitido a su esposa, a la pobre Donna Lee, que ni siquiera se había atrevido a mirar a otro hombre en todo el tiempo que llevaban casados. El reverendo Lowe se había inscrito en un motel llamado The Driftwood, cerca de Portland, Westwood, el mismo motel que Mill Stronfaller y Rita Tennyson habían elegido aquella noche de noviembre para sus negocios. Mill salió de su bungalow a las 10:15 para buscar una botella de bourbon que se había olvidado en el auto, y quizás se estaba felicitando a sí mismo por estar tan lejos de Takers Mill en aquella noche de luna llena, cuando la bestia, con un solo ojo, se lanzó sobre él, en el techo de la cabina de un camión de 10 ruedas y lo decapitó de un violento zarpazo con sus fuertes garras. El último sonido que Mill Stronfaller oiría en su vida fue el aullido del triunfo del hombre lobo, que sonó cada vez con mayor fuerza. Su cabeza cayó bien bajo el camión, los ojos muy abiertos, y la sangre brotando a borbotones de la garganta, y la botella de bourbon se le escapó de su mano sin fuerza cuando la bestia ocultó su hocico en la garganta y comenzó a alimentarse. Y al día siguiente, de regreso y en su rectoría baptista de Takers Mill, y sintiéndose maravillosamente bien, el reverendo Lowe leyó un periódico el relato del crimen y pensó piadosamente: la víctima no era un buen hombre, todas las cosas sirven al Señor. Tras esos pensamientos, siguió pensando: ¿quién es el chico que me envía las notas? ¿Quién fue atacado en julio? Ya es la hora de que lo sepa. Creo que ha llegado el momento de prestar oído a lo que murmura la gente. El reverendo Lester Lowe se ajustó el parche que cubría la cuenca vacía de su ojo, pasó por una nueva sección del periódico y pensó: todas las cosas sirven a la voluntad del Señor. Si Dios quiere, lo encontraré, y haré que guarde silencio para siempre.